¿Dónde no? Entonces, les doy la bienvenida a una nueva sesión de entrenamiento. En esta sesión vamos a estar hablando de programación dinámica. Entonces, bueno, la vez pasada vimos lo que eran los problemas clásicos, pero esta vez vamos a estar hablando un poco más de la idea de fondo, de los principios, de eh, cómo usar la técnica. Y bueno, aquí también tenemos los anuncios de siempre. Entonces, bueno, tenemos la segunda eliminatoria, jueves 10 de agosto a las 9 a.m. Hay una competencia de práctica que ahorita eh, está en progreso y puede que la extendamos un poco más de tiempo, pero hay bastantes ejercicios. La idea es que se familiaricen con escribir código, enviarlo. Si ocupan contactar a la persona tutora para que les dé el usuario y contraseña. Entonces ya con eso pueden entrar porque si no, les va a salir ahí un error 404 y es por usar un usuario y contraseña que no sería. Pero está aquí los links, que es práctica 2023.osi.education. Y entonces, bueno, está eso. Y sobre el concurso de los ejercicios, también tenemos acá un enlace a las soluciones de varios ejercicios. En este caso, bueno, tenemos hasta el ejercicio G y vamos a ir en estos días eh, subiendo más soluciones, pero ya hay bastante para que puedan ir practicando. Eh, Eso en general. Ok, entonces, bueno, eh, cualquier duda que tengan la pueden incluir en el chat. Tal vez incluso si hay alguna duda de cómo funciona la competencia, lo pueden comentar ahí. Entonces, vamos a estar viendo eso. Pero el tema principal sería lo de programación dinámica. Ok, entonces, vamos a ver. Entonces, la programación dinámica se usa en ejercicios donde, por ejemplo, tenemos que resolver un problema que tal vez está compuesto o que está compuesto por varios subproblemas, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo en donde se puede aplicar. Conocemos la definición, por ejemplo, de Fibonacci. Eh, la función de Fibonacci, lo que nos dice es que Fibonacci de n igual Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. ¿Ok? Y, eh, y bueno, dependiendo de cómo se define, a veces se dice que Fibonacci de 1 es 1, Fibonacci de 0 es 0, o a veces se inicia en 1, pero en general lo que se va viendo es una secuencia como esta, como eh, por ejemplo 0, 1, luego en este caso habría que sumar los dos anteriores, luego sumo los dos anteriores, obtengo 2, 4, sumo los dos anteriores, tengo 3 y ahí sucesivamente se va a ir generando los números de Fibonacci. ¿Ok? Entonces,
cómo se ve, digamos, el árbol de recursión de esta función en general. Si tenemos Fibonacci, lo que va a pasar es que, por ejemplo, Fibonacci de 10 va a ser igual o a la suma del Fibonacci de 9 más del 8. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Entonces, el problema de Fibonacci de 10 depende de los subproblemas de Fibonacci de 9 y de Fibonacci de 8. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar con el del 9? El Fibonacci de 9 va a depender del de 8 y del de 7. ¿Ok? Y el de 8 va a depender del de 7 y del de 6. Y ahí podemos seguir sucesivamente, ¿verdad? Que el de 8 va a depender del de 7. Aquí nada más estoy quitando Fibonacci, pero para abreviar. Entonces el de 8 va a depender del de 7, el de 6, el de 7 va a depender del de 6 y del 5. Este del de 6 y del 5 otra vez. 5, 4. Y ahí sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué termina pasando? Que si se programa, por ejemplo, simplemente la función de esta manera, así como sumando las llamadas de los subproblemas anteriores, vamos a estar recalculando muchas cosas varias veces. Es decir, si por ejemplo ya uno venía por acá y conocía el valor de Fibonacci, digamos que iba calculando y tal vez, sí, lo que podría hacer es algo así, como que venía aquí, calculé esto de acá y eventualmente yo ya sabía cuál era el Fibonacci de 6, cuál era el Fibonacci de 7, el de 9, el de 8, pero entonces luego cuando voy a sumar acá, ya el Fibonacci de 8 se había calculado antes. Entonces, si puedo reutilizar ese valor, me ahorro muchos pasos. De hecho, si no trato de ver si ya he calculado el valor, esto se vuelve una cantidad exponencial de pasos recursivos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es recordar qué valores ya he calculado. Entonces vamos a ver el código sin aplicar la técnica que se llama memorización, que es como recordar las cosas que ya se han calculado. Entonces, sin eso y después con eso a ver cuál es la diferencia. ¿Okay? Entonces, vamos a ir acá. Bueno, aquí tenía la plantilla que se está usando en la competencia. Vamos a abrir esto de acá. Pero lo puedo hacer más sencillo, nada más para el ejemplo. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decir, bueno, vamos a programar el Fibonacci corriente. Sería, si n es igual a 0, retorno 0. Si n es igual a 1, retorno 1. Y si no, retorne el Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. ¿Ok? Es justamente lo que tenemos aquí. Okay, entonces seguimos. Entonces, puedo imprimir acá cuál es el Fibonacci de 3. Ajá. Entonces, aquí 2, el Fibonacci de 8, 21. Vamos a ver acá, efectivamente. Entonces, bueno, ya lo estamos programando bien. Entonces, veamos todos los cálculos que se están haciendo innecesarios, ¿verdad? Puedo decir,
calculando Fibonacci de n. ¿Ok? Entonces, y por ejemplo, imprime calculando el de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, luego el de 0, 1, 2, 3. Entonces está calculando muchas veces el mismo. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar eso. Una manera de hacerlo puede ser con un diccionario. Entonces, por ejemplo, podríamos llamarle conocido. O también alguna gente le llama memo, como de memorización. Entonces, un diccionario vacío que no tenga nada. Y lo que podemos preguntar es, si n en el memo, o sea, si n es una llave del memo, entonces retornemos cuál es el valor conocido de la respuesta de n. ¿Ok? Lo que voy a hacer tal vez es dejar los casos base, que son muy simples, no, también se podrían recordar, pero no los voy a incluir porque son inmediatos. Entonces, va a ser así. Primero reviso los casos base y si n está en el memo, digámoslo así, entonces, y si no quiere decir, nunca he calculado el valor para n. Pues si nunca lo he calculado, voy a calcularlo. Entonces voy a decir, ok, memo de n es igual a esto y retorno eso de acá. Otra manera es como decir, por ejemplo, respuesta. Es decir, memo de n igual a la respuesta y retorno la respuesta. Es lo mismo. Ok, entonces vamos a ver si sigue funcionando. Me sigue tirando 21. Pero entonces lo que voy a hacer aquí es imprimir siempre que no haya pasado por acá. O sea, si no, cada vez que no conozca el valor. Entonces, calculando Fibonacci de n. Vamos a imprimirlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Veamos que solo está imprimiendo una vez cada uno de estos. ¿Por qué? Porque ya los calculó una vez, los guarda en el diccionario y lo recuerda, ¿verdad? A veces la gente prefiere, en vez de usar un diccionario, usar un arreglo. Entonces, por ejemplo, pone -1 y digamos, si el Fibonacci llega hasta 100, por ejemplo, entonces ponen tal vez un poquito más. Entonces, por ejemplo, el memo lo usan como un arreglo. A veces el diccionario es más fácil de usar en realidad. Y entonces lo que hacen es, en vez de preguntar que si n está en memo, preguntan que si memo en n es diferente de -1. Esto es como un indicador de que nunca lo he calculado. Y entonces ya con esto, también esto funciona, porque lo que hacen es que se fijan en la posición. Entonces vamos a ver. Igual acá. Entonces, bueno, tenemos eso. Y hay otra opción todavía más que, que puede en realidad ser útil en muchos casos y tal vez lo prefiera la gente, que es, esto ya es muy específico de Python, que es usar algo que se llama LRU cache. Esto es como es básicamente algo que recuerda qué cosas ya se han calculado. Entonces yo puedo venir y, por ejemplo, vamos a
Voy a dejar nada más esto así. Y entonces uno hace lo que se llama una anotación. Entonces anoto y lo que le digo es que use un cache, que esto lo que hace es guarda los valores que se han calculado. Y este max size igual no es para que no limite el tamaño de lo que recuerde, entonces va a recordar todo. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que también solo está imprimiendo esto una vez. Voy a poner esto en comentario nada más para que se vea que si lo quito, va a empezar a imprimir muchas más veces todo. Entonces aquí imprimió 8, 7, 6, 5, 4, 2 y repite los subproblemas porque no estamos aprovechando de la propiedad del ejercicio o del cálculo que nos deja reutilizar los valores. ¿Verdad? Entonces, la idea de programación dinámica es, tengo un problema más grande, tengo subproblemas que conforman ese problema, ¿verdad? Y entonces puedo combinarlos para resolverlo, pero también puedo recordar el valor. Ok. Y bueno, podríamos hablar un poco. Bueno, primero vamos a ver si hay alguna duda de momento. Ahí pueden consultar en el chat si tuvieran eh, una pregunta. Pero bueno, el, vamos a ver. Ok, seguimos. Entonces, ¿cómo se analiza la complejidad temporal de una función con programación dinámica? Ahora vamos a ver más ejemplos de esto. No nos vamos a quedar solo con este. Pero, bueno, ¿cómo analizamos la complejidad? Entonces, lo que deberíamos saber es cuál es la complejidad temporal. Vamos a ver aquí. Este sería número de subproblemas que, que vamos a multiplicar por eh, el tiempo por su problema. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el Fibonacci de los números, por ejemplo, hasta 100, ¿cuáles son los Fibonaccis posibles? Bueno, ahí están los Fibonaccis de 100, 99, 98, etcétera, hasta el 0, digámoslo así, ¿verdad? Digamos que son como 100, 101 problemas y entonces, en realidad aquí lo que nos interesa es que esto es el n. Entonces, ¿cuántos problemas hay? Subproblemas. Hay n. ¿Por qué n? N números de Fibonacci. Dependiendo del parámetro, va a tener que calcular todos los valores de n a n-1. Bueno, desde n hasta 0. ¿Y cuánto es el tiempo de subproblema? El tiempo de subproblema es cuántas operaciones se hacen dentro de un subproblema. En este caso, simplemente se están haciendo una suma. ¿Ok? Entonces, es una suma de dos valores
Y porque se hace una suma de dos valores, esto se considera un tiempo, bueno, esto es O de n, n subproblemas. Y esto es O de 1 o constante, ¿verdad? Toda esta notación de O de 1, O de n, aparece en el capítulo 2 de Manual de Programación Competitiva o Competitive Programmers Handbook. Ahí está. Pero, entonces, como solo estamos sumando dos valores, es constante. No hay un costo adicional. Entonces, al final, calcular Fibonacci de n es O de n por O de 1, que es igual a O de n. ¿Ok? Ok. Y bueno, como muchas veces se le llama a la memorización que se hace una tabla de memorización, porque a veces puede tener una dimensión o dos dimensiones y normalmente el número de sus problemas va a ser el tamaño de esa tabla. En este caso es como, era como un arreglo, ¿verdad? Unidimensional, si lo hacíamos con un arreglo. Entonces es el tamaño de cuántas entradas va a tener ahí. Hay unos cuantos otros conceptos que pueden ser importantes en cuanto a programación dinámica. Por ejemplo, ¿cuándo no podemos usar programación dinámica? Bueno, hay ciertos problemas a donde no necesariamente eh, los dos subproblemas generen, los dos mejores subproblemas, por decirlo así, generen el óptimo del problema más grande, ¿verdad? Pero puede ser que en algunos casos parezca que es el caso, pero puede darse otra cosa, que digamos, no pueden, o sea, eh, no pueden tener ciclos. La, la recursión, digamos. Entonces, eh, la recursión debe ser acíclica. Okay, eso lo que quiere decir es, por ejemplo, yo no podría calcular con programación dinámica Fibonacci de n si de alguna manera Fibonacci de n dependiera de Fibonacci de n menos 1, que por algún motivo volviera a depender de Fibonacci de n. Tal vez un ejemplo que alguna vez me encontré por ahí, que estaba resolviendo un ejercicio como un clásico ejercicio que tiene que ver con usando un bote, cruzar un río y bueno, hay una oveja o una gallina y otras cosas. Y por ejemplo, nos preguntan como la menor cantidad de pasos o más bien el menor tiempo a veces incluso. Y bueno, a veces hay hasta un puente y le dicen, por ejemplo, que sobre el puente no pueden pasar si hay más de cierto peso o algo así. Entonces, ¿por qué un ejercicio como este, a la manera más simple de plantearlo, no puede usarse con, con programación dinámica? Porque yo podría decir que, por ejemplo, que, que si un estado del problema es, ok, la menor cantidad de tiempo, cuando tengo la persona acá y tal vez tengo, no sé, un animal aquí, ¿verdad? O un objeto de este lado, y tal vez trato de mover, por ejemplo, solo la persona y dejo el objeto acá. El problema es si yo luego puedo en el mismo, por las reglas de cómo está hecho, hacer que la persona vuelva a estar en la misma posición. El problema de eso es que se genera un ciclo porque este estado es el mismo que este. Entonces, eso pasa en ciertos tipos de grafos, ¿verdad? Como grafos que tienen ciclos o cosas así. Bueno, vamos a hablar de grafos en algún momento, pero no siempre se puede usar programación dinámica. Entonces, hay que asegurarse de que no hayan ciclos en la recursión. Bueno, es un concepto importante. Y bueno, Fibonacci, como siempre, se está yendo de valores más altos a valores más bajos. Ahí podemos saber que nunca va a haber un ciclo. ¿Ok?
Entonces, otro concepto es el concepto de orden topológico, ¿ok? Y el orden topológico es cuál es el orden correcto en el que se calculan los subproblemas. ¿Ok? Entonces, a pesar de que pareciera que uno empieza, por ejemplo, con Fibonacci de 10 y que ahí va con el de 9, luego con el de 8 y ahí va. Al final nunca va a poder responder, se va a responder esto sin haber calculado primero el Fibonacci de 0. En realidad siempre lo que va a terminar pasando es que se va a ir haciendo en este orden el cálculo. Entonces primero se calcula el de 0, luego el de 1, luego el de 2, luego el de 3 y así sucesivamente. Ese es el orden topológico. ¿Por qué? Porque hay otra manera de hacer programación dinámica que no es necesariamente haciendo una función recursiva, ¿verdad? Aquí hicimos una función recursiva que recuerda qué valores ya he calculado, pero se puede hacer también con iteración. Es decir, puedo usar ciclos como un for, por ejemplo, que vaya calculando esto sin usar la recursión. De hecho, vamos a ver cómo es eso. Pero cuando hagamos eso, ocupamos tener bien muy claro cuál es el orden topológico para que siempre que yo vaya a calcular un problema, los subproblemas ligados a ese problema estén calculados, ¿verdad? Entonces, yo lo que no quiero es, por ejemplo, estar en un momento donde estoy, ok, quiero saber cuál es el Fibonacci de 7, por ejemplo, pero nunca calculé el de 6, ¿verdad? Si no tengo el de 6, no puedo responderlo, ¿verdad? Entonces, el saber calcularlo en el orden correcto es importante. Entonces, vamos a ver esto acá. Entonces, eh, el, entonces tenemos las dos formas de programación dinámica típicas. Es top-down, se llama así. Entonces consiste en calcular los subproblemas eh, con, bueno, o calcular, usar los problemas con funciones recursivas, recordando que se ha calculado, ¿verdad? Y luego está el bottom-up, que es como de abajo hacia arriba. Top-down es de arriba hacia abajo, bottom-up es de abajo hacia arriba. Y en este caso es calcular los subproblemas con, digamos así, usando iteraciones, usando iteración. eh, y usando el orden topológico adecuado. Ok, entonces, esto no quiere decir que en una función recursiva yo no pueda tener algún ciclo, alguna iteración, pero es más como el concepto de tener una función e ir recordando que se ha calculado así. Pero entonces vamos a ver el Fibonacci. Bueno, hay muchas veces que, por ejemplo, la gente usa la abreviación de programación dinámica como Dynamic Programming en inglés. Entonces, digamos, podría poner DP de abreviación y con eso usa la tabla, pero bueno, vamos a usar memo acá. O podría ponerle fit tal vez.
Y entonces, en vez de usar la función, aquí lo que voy a hacer es crear una tabla. ¿Ok? Y bueno, entonces vamos a hacer iteración aquí. Entonces, yo puedo decir, bueno, si quiero calcular, por ejemplo, hasta 100, entonces, lo que vamos a hacer primero en el bottom up es, vamos a inicializar los subproblemas que ya conocemos, es decir, los más básicos. Estos ya son como conocidos, ¿verdad? Y luego vamos a ir calculando los otros. Entonces, de 2 hasta 100, que sería si lo sumo aquí. Entonces, yo puedo decir, bueno, Fibonacci de I es igual al Fibonacci de I menos 1 más el Fibonacci de I menos 2. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Calculo el de 2, I igual 2, luego I igual 3, I igual 4. Entonces, voy calculando en el orden topológico correcto, es decir, del menor al mayor. Y ya aquí estoy usando eh, los valores esperados. Bueno, el orden correcto. Entonces, tenemos eso. Vamos a ver que funciona, ¿no? Entonces, podría escribir aquí print Fibonacci de 8. Entonces, me está dando 21 igual. Entonces, sí, aquí no tenemos como algo que pregunte, ¿ya lo calculé o no lo calculé? Básicamente se supone que lo calculó en el orden correcto y bueno, para saber eso hay que tener el ejercicio analizado. Personalmente lo que recomendaría es hacerlo de manera recursiva. Es como más intuitivo y el orden topológico, por decirlo así, se calcula solo, porque en la recursión uno siempre está dependiendo de los subproblemas más pequeños y entonces se respeta el orden aquí. En cambio aquí, si, por ejemplo, trato de empezar desde 100 y terminar en 0, no va a dar bien porque no los calculé en el orden que tenían que hacer. Entonces, bueno, aquí también tendría que haber indicado que iba hacia abajo. Pero bueno, entonces no da el valor correcto. ¿Ok? Eh, ¿Alguna duda? Eh, ¿Ok? Bueno, cualquier cosa estamos en el chat. Eh, ok. Ujú. Sí, bueno, tal vez como nota, esto tal vez no sea 100% necesario para la eliminatoria, pero como para que conozcan, habíamos hablado de que los problemas no podían ser cíclicos. eh, y bueno, a veces cuando los problemas son cíclicos hay que usar algunas técnicas. Esto me parece que probablemente incluso no entra en los temas del todo de la Olimpiada, me parece. Pero pueden saberlo, nada más como por conocimiento general, que hay una técnica que se llama Gauss-Jordan para resolver ecuaciones eh, con, con cierto componente de recursividad. Y bueno, otra cosa que sí podría evaluarse es eventualmente eh, el, y si lo escribo bien, si no está bien así. Ujú. El algoritmo de Dijkstra que, por ejemplo, encuentra los caminos más cortos eh, en un grafo, ¿verdad? Y el grafo puede tener ciclos. Entonces, bueno, eso nada más para mencionar como cuando hay ciclos, ¿qué se puede hacer? Si no es dinámica. ¿Okay? Eh, Vamos a ver.
Ok, entonces lo que podemos hacer es ver otro ejercicio donde se puede usar programación dinámica. Un ejercicio clásico que se llama longest, vamos a ver. Ejercicio se llama longest increasing subsequence. Es algo así como subsecuencia creciente más larga. ¿Ok? ¿Y en qué consiste esto? Bueno, supongamos que tenemos una lista de números, ¿ok? Entonces tenemos el 1, tal vez 1, va a ser 1, 10, 2, 3, 11, 15, 7, 20, algo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una subsecuencia? Cuando nos hablan de una subsecuencia, digamos, hay un concepto que se llama subarreglo. Subarreglo es simplemente algo así como contiguo, ¿verdad? Pegado en el arreglo, un arreglo más pequeño, digamos, que esté dentro del otro. Una subsecuencia es más bien que uno puede quitar cuantos elementos quiera. Entonces, por ejemplo, una subsecuencia es 10, 2, 7. Eso es una subsecuencia. Cuando nos dicen cuál es la subsecuencia creciente más larga es, por ejemplo, es cuál es la subsecuencia más grande que yo puedo crear tal que los números vayan creciendo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, tal vez 1, 10, 15, 20, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, ahí hay 4 elementos. Entonces, el largo es 4 y siempre estoy pasando de un número menor a un número mayor, ¿verdad? Pero no es la subsecuencia creciente más larga, ¿verdad? La subsecuencia creciente más larga probablemente sea esta de aquí, que sería 1, 2, 3, 11, 15, 20, porque entonces de aquí paso aquí, ¿verdad? Y siempre estoy creciendo, ¿verdad? No puedo meter el 7 acá porque el 5 no, el 15 no puede pasar un 7, que es un número más pequeño. Eh, ok. Eh, no sé si perdimos la transmisión un momento. Eh, pero bueno, lo que estaba diciendo es que bueno, que la subsecuencia es, en este caso, la más larga sería esta. eh, y entonces esta tiene tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces esta es la más larga. Entonces, ¿cómo hacemos en programación dinámica para calcular eso? Ok. Vamos a hacerlo de la manera como, creo que lo podemos hacer tanto, tal vez voy a preferir hacerlo recursivamente. Pero bueno, entonces vamos a ver. Entonces, vamos a buscar cuál es la subsecuencia creciente más larga. Eh, entonces, bueno, antes de ir a programar, claramente hay que pensar cuál es la recursión que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, eh, longest increasing subsequence o subsecuencia creciente más larga se puede normalmente abreviar como LIS, ¿verdad? Por las siglas. Entonces,
La pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es si lo vemos por posición, ¿verdad? Una de estas son las posiciones. ¿Cuál es la subsecuencia más, más larga creciente que, por ejemplo, que termina aquí? Por ejemplo, ¿cuál es la subsecuencia más larga de 7? Entonces, la respuesta va a ser fijarme en todos los anteriores que están acá, ver cuáles son más pequeños. Entonces, por ejemplo, este es más pequeño, este es más, bueno, de hecho todos son más pequeños. Y voy a tener que preguntar cuál es, eh, cuál es el list de ellos, ¿verdad? Entonces, tal vez vamos a hacerlo con un caso donde no todos sean menores. Entonces vamos a ir con este de 7. Entonces, ¿cuál es el list de la posición 6? Bueno, ¿cuáles son candidatos posibles? Es este de acá y este de acá porque son menores, ¿verdad? El 7, para ir al 7 yo tengo que haber venido de algo más pequeño, ¿ok? Entonces lo que voy a preguntar es, bueno, ¿cuál es el list de 3? ¿Cuál es el list de 2? ¿Y cuál es el list de 0? ¿Ok? Y entonces, la pregunta va a ser el máximo entre estos, bueno, o la respuesta va a ser el máximo entre estos 3 más 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tengo la subsecuencia creciente más larga de alguien que está antes y le sumo 1, va a ser el más 1 es meter el 7 en esa subsecuencia. ¿Ok? Entonces, eh, si la subsecuencia más larga que termina en 3 es 1, 2, 3, ¿verdad? Que de hecho es esa, ¿verdad? Entonces, si yo meto el 7 va a ser parte y va a ser el largo más 1, ¿verdad? Más 1 por haber metido ese 7. Luego, si recursivamente vamos y preguntamos, ok, ¿cuál es el list de 3? Bueno, el list de 3 va a tener que ver eh, con quiénes son menores a 3. Entonces puede ser o este o este. Y igual voy a preguntar cuál es el máximo de esos dos y le sumo 1. ¿Verdad? Entonces terminamos teniendo algo así como que el, el list de 6 va a terminar siendo el máximo entre el list de 3, el list de 2, el list de 1 y el de 3 será igual al máximo del de... Bueno, aquí en realidad esto debería ser 0, ¿verdad? Porque es posición 0. Entonces el 3 sería 2. Bueno, más 1, ¿verdad? Tiene que ser más 1. Más 1. Y si no hubiera nadie menor, ¿verdad? Como en el caso del 1, aquí la respuesta va a ser siempre 1, ¿verdad? Porque él mismo cuenta. Entonces, bueno, el list de 2 va a ser igual al máximo entre y solamente el de 1. Y el list de 1 aquí, o el de 0, más bien 0, va a ser igual a 1 en este caso, porque aquí no puedo irme más atrás. ¿Ok? Entonces,
Vamos a ver ahora cómo escribirlo en código. ¿Ok? Eh, entonces vamos a hacer, esta vez lo voy a usar arreglos. Entonces voy a tener algo así como de la memorización. Vamos a decir que el número máximo de elementos va a ser, por ejemplo, 1000, por dar un... eh, entonces aquí hago unas tablas con suficiente espacio y voy a tener también los números. Bueno, los números podría... Vamos a tal vez copiar el del ejemplo. 1, 10, 2, 3, C, 15, 7 y 20. Parece que es así. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es el list de n. N siendo, podríamos ponerle aquí el índice, tal vez. ¿Ok? Entonces, si memo de índice es diferente de -1, nótese que la respuesta siempre va a ser 1 o más, ¿verdad? Para de cualquier posición, la respuesta va a ser siempre de 1 en adelante. Entonces puedo indicar con -1 que no lo he calculado. Entonces, ok, si no es -1, quiere decir que ya lo he calculado. Entonces retorno la respuesta, porque ya he calculado, ¿verdad? Claro, todavía no hemos hecho ningún cálculo, entonces de momento estamos así. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta? Al inicio, va a ser, pongámosle, podría ser 0, que podríamos poner, sí, pongamos 0, por ejemplo, ¿ok? Entonces, por cada elemento, ¿verdad? Que voy a escribir aquí que n es igual a largo de la red. Entonces, por cada y en el rango del n, pero no n en realidad aquí. Sería, sí, tal vez eso no lo estoy ocupando en este preciso momento, pero bueno, ahí vamos. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo decir, ok, quiero ir y revisar todos los elementos anteriores que tengan un valor menor, ¿verdad? Entonces, desde 0 hasta índice, porque índice no está incluido. ¿Ok? Índice no está incluido porque, ¿verdad? El rango de esto llega hasta índice -1. Entonces, si el número en la posición i es menor que el índice, eso quiere decir que es alguien con el que puedo extender la subsecuencia. ¿Ok? Entonces, la respuesta va a ser igual al máximo entre la respuesta que he visto hasta el momento y list de i. ¿Ok? Eh, entonces, de momento tengo 0. Y entonces voy calculando y digo, ok, la respuesta puede ser el máximo de lo que tengo o el del anterior que vi que podía conectarlo porque es menor. Y al final, después de haber probado con todos los anteriores,
puedo retornar, o bueno, puedo decir que la respuesta le voy a sumar 1. ¿Verdad? Porque siempre es lo que sea de los otros más 1. Y si esto no, digamos, por ejemplo, estaba al inicio del arreglo y esto al final no considero a nadie, o todos eran mayores o iguales y ninguno cumplió esto, entonces simplemente la respuesta quedaría 1, si solo se puede hacer como. Y entonces lo que decimos es, bueno, memo de índice igual respuesta. O sea, ya estoy recordando que para el índice la respuesta es esta. Y retorno la respuesta. ¿Okay? Entonces, vamos a imprimir cuál es el list de la posición 1, que es esta de acá. Vamos a ver. Nos dice que es 2. Vamos a ver cuál es el list en la posición 0, 1, 2. Sigue diciendo que es 2. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en realidad va a ser la de 1 con la de 0. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la última 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el list de 7, o sea, el de este de acá, sería 6. ¿Por qué 6? 1, 2, 3, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, a pesar de que hay 3, 6, 8 números, el más largo list, digamos así, ¿verdad? Es 6. ¿Ok? Entonces, así es como recursivamente lo vamos calculando. Y, ¿verdad? Estamos usando esta memorización que nos permite evitar recalcular la respuesta cada vez. ¿Qué otras cosas se podrían hacer? Bueno, esto nada más me está diciendo cuál es el largo, pero se puede reconstruir cuál es la respuesta también. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, modificar el código, agregarle algunas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Sí, bueno, vamos a agregarle eso. Lo que vamos a hacer es agregar algo que le podemos llamar como el padre o el anterior, digamos, que nos va a ayudar a recordar las decisiones que hemos tomado en cada momento. Entonces, sí vamos a tener que modificar esto, pero vamos a ver. Entonces, podríamos preguntar aquí, si esto es un candidato. Bueno, algo que sí también podemos poner acá, vamos a ver. Cuando estamos resolviendo la respuesta, lo que podemos decir es más bien que el padre del índice en el que estamos actualmente es -1. O sea, no hemos tomado una decisión todavía. ¿Ok? Pero entonces aquí vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces vamos a ver, dice. Sí. Ok, si esto es un candidato y además el, el, el tomar este es mejor que la respuesta que he visto hasta el momento, entonces ahora la respuesta va a ser igual a esto de aquí. Esto es prácticamente lo mismo que estaba antes. Aquí nada más, lo único que estoy haciendo es como quitando el max
y diciendo, bueno, haciendo como la comparación más clara, tal vez. Estoy diciendo, bueno, si lo puedo usar porque es menor y además la respuesta de ese subproblema es mayor a la respuesta que conozco ahorita, entonces ahora la respuesta va a ser este otro que me da un valor mayor. Pero además voy a recordar que el padre de la decisión del índice en el que estoy ahorita es este índice que acabo de elegir. Entonces, lo que estoy recordando es que para este índice escogí el I. ¿Ok? Eh, y, y sí, bueno, probablemente eso es todo lo que haya que modificar. Eh, ok, entonces, lo único que hicimos fue agregar un arreglo más donde cada vez que encuentro una mejor opción, recuerdo quién fue esa mejor opción. Okay. Entonces, ahora vamos a ver cómo reconstruyo la respuesta a través de ese arreglo de padre. Eh, aquí se puede hacer un truco interesante tal vez, que es, digamos, si quiero calcular cuál es la subsecuencia más grande para todo el arreglo, ¿verdad? Porque yo no sé si necesariamente, por ejemplo, yo podría tener aquí un valor como 1, ¿verdad? Un valor pequeño. Entonces, ¿cómo saco la subsecuencia más grande aquí? No sé dónde necesariamente está el mejor. Entonces, lo que puedo hacer es agregar un número muy grande al final. ¿Por qué? Porque si ese número está acá, ¿verdad? Cualquier subsecuencia que esté aquí se va a mejorar agregando a este último. ¿Ok? Entonces, le estoy agregando al final un número muy grande. Entonces, vamos a ver qué pasa si hago un, bueno, n-1 tendría que poner aquí. Entonces, aquí me está diciendo que lo mejor es 7. ¿Por qué? Porque me va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este 7 de acá, este más que agregué. Entonces, bueno, la respuesta correcta sería eso, -1, por decirlo así. Ahora, ¿para qué me sirve haber agregado ese? Porque también para reconstruir cuál es la solución correcta, yo puedo empezar desde la última posición. Entonces yo puedo decir, ok, vamos a ponerle actual, como de este momento, ¿verdad? Entonces, digo, padre de n-1. Entonces, mientras que el actual sea diferente de -1, eh, o p, también podría ponerle p. Mientras que eso pase, puedo decir, bueno, ponerle esto solución. Entonces puedo decir solución.append p. Y luego p es igual al padre de p. Vamos a ver qué pasa cuando imprimo eso. Imprimamos solución. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver, dice. Él empieza y dice, ok, voy a ir a la última posición y voy a ver cuál fue la mejor decisión que se tomó. O sea, si yo me devuelvo hacia atrás, ¿cuál es la mejor posición que me lleva a mi solución más larga, digamos así, la subsecuencia más larga? Entonces, yo puedo ir y decir, ok, según, según esto, la mejor posición, eh, bueno, también puedo, sí, en realidad, vamos a ver.
Bueno, sí, hay varias cosas que se pueden hacer acá, pero bueno, básicamente lo que esto me está diciendo es que 7, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta posición es la mejor, digamos, ahora luego 5, ¿quién es 5? Este de acá. Luego viene 4, luego viene 3, luego viene 2, luego se salta el 1 y llega a 0. Entonces, ¿a quiénes se excluyó? A este 10 y a este 7, porque no son parte de la solución óptima. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Como estoy como yéndome del final al inicio, la solución queda como al revés, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, solución igual solución con esto, con este -1, de esta forma en Python se puede invertir una lista. Y entonces queda así. Y ahora sí queda ordenado y esto es las posiciones. Y ahora, ¿qué pasa si no quiero las posiciones, si no quiero en realidad los valores de verdad? Entonces, si quiero los valores de verdad, simplemente aquí cuando estoy construyendo la solución, en vez de hacer el append, agregar P, agrego num en P. Y eso nos genera aquí y nos dice, ok, su solución óptima es 1, 2, 3, 11, 15 y 20. Ok. Vamos a agregar, por ejemplo, 3, 4, 5 y, bueno, 3, 4, 90. Y si lo ejecuto otra vez, ¿qué dice? Ok, después del 20 agarro el 90. ¿Verdad? Claro, si luego ya lo modificamos mucho y empezamos a agregar más, ya el 90 no va a estar en la solución porque se puede hacer esto. Puede hacer el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, dependiendo del arreglo particular, la solución puede cambiar, ¿verdad? Y entonces lo que vimos acá es esto de, ¿verdad? Recordar cuando ya calculamos algo. Y también que podemos recordar qué decisiones se tomaron, ¿verdad? Y aquí simplemente es cada vez que encuentro una mejor solución, actualizo cuál es el padre o la decisión tomada para llegar a este índice. Y nos vamos del final, ¿verdad? Cuando reconstruimos, empezamos desde el final, nos devolvemos y entonces eso nos genera la solución como al revés, le damos la vuelta y podemos obtener. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es parte de la idea de programación dinámica. Y ahora, ¿cómo calculamos la complejidad temporal? Aquí esto es diferente de Fibonacci. ¿Por qué? Porque veamos que aquí adentro estamos iterando, haciendo ciertos cálculos. Esto sigue siendo top-down porque estamos haciendo recursión aquí y recordando si ya hemos calculado algo o no. Pero entonces, analicemos cuántos subproblemas hay aquí. Entonces, vamos a ver. Aquí hay. Si tenemos, ¿cuántos números subproblemas hay? Esto típicamente es el tamaño de la tabla de memorización, ¿no? Pero bueno, si tenemos un arreglo de largo n, es n subproblemas, porque ¿verdad? Estamos calculando, el parámetro acá es el índice, ¿verdad? Y ese índice, a lo sumo, tiene n elementos, ¿ok? Entonces, bueno, n valores distintos. Entonces, ¿cuántos subproblemas hay? N. ¿Cuál es el costo o duración o tiempo de su problema, por su problema? En el peor de los casos, cuando analizamos cuántos subproblemas hay o cuántos casos calculamos para obtener la respuesta de otro, tenemos que hacer n pasos.
el peor de los casos, porque nos estamos como volviendo hasta el inicio, ¿verdad? Entonces, como es n eh, por n, entonces esto es un algoritmo de tiempo cuadrático. Algo importante, ¿verdad? Es que en programación dinámica, las llamadas recursivas se consideran como gratis. Gratis en el sentido, o como constantes. ¿Por qué? Porque cuando se calcularon una vez, ya las próximas veces ya están calculadas y se van a obtener instantáneamente, por decirlo así, ¿verdad? Y bueno, podrían preguntarse, ¿por qué programación dinámica se llama programación dinámica? Bueno, en realidad se llama así porque la persona que inventó el término, que fue Richard Bellman, le quiso poner ese nombre porque sonaba interesante. Entonces, quiso ponerle eso, no es que realmente signifique algo, pero era un nombre que, bueno, probablemente iba a ayudar a que les dieran dinero para su investigación, ¿verdad? Pero bueno, ya programación dinámica se ha vuelto una técnica que, bueno, tiene su estructura particular y se ha usado mucho en competencias. eh, y sí, bueno, aunque al inicio tal vez el término no tenía una intención más que ser como popular o quedar bien, decirlo así, sí, se basa en algo muy importante que es en esto del principio de optimalidad, donde tenemos problemas que se pueden resolver con subproblemas. Okay. Ok, entonces bueno, este era un ejemplo de programación dinámica. Vamos a ver si aquí quería tal vez nada más dar un ejemplo de otro ejercicio. Eh, Esto es eh, en un juez en línea que se llama Online Judge. Y no vamos a resolver el ejercicio, pero quiero como ver un poco la idea general y para que veamos por qué esto puede aplicar programación dinámica. En este ejercicio nos dan eh, como una matriz, ¿verdad? Una secuencia de números acá en, bueno, tanto por tanto, filas por columnas. Y lo que nos preguntan es, bueno, si empezáramos en una casilla cualquiera y nos podemos mover siempre de una casilla con un valor mayor a una casilla con un valor menor, y dicho eso es como las cuatro adyacentes, digamos. Si estoy aquí, solo podría tratar de moverme o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Pero la regla es que solo se puede ir de un número mayor a un número menor. Entonces, en este caso, podría caer acá, caer acá, caer acá, pero no aquí porque esta es una altura mayor, por decirlo así. Entonces, en este ejercicio lo que preguntan es cuál sería la caída más larga que se puede hacer, ¿verdad? Y bueno, en este caso, lo más largo es, empiezo en 25, bajo en 24, 23, 22, 21, 20, 19, así, hasta 1, ¿verdad? Entonces, 25 sería la caída más larga. Pero esto se puede resolver con programación dinámica. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, si estoy en una posición IJ, ¿verdad? Eh, el máximo, la máxima caída desde acá es la máxima caída de este, bueno, estos no se puede, ¿verdad? Porque son mayores, de este o de este más uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno es el brinco que es de aquí a uno de estos. Entonces, esa recursión también se puede hacer, también se puede recordar, bueno, ya he calculado para el I y el J la solución.
Y lo interesante es que con esta recursión, el orden topológico, ¿verdad? Que es el orden correcto en el que se evalúan las cosas, sale automático, ¿verdad? O sea, cuando se hace la recursión, siempre, como siempre se va de un número mayor a un número menor, nunca va a haber ciclos. Entonces se puede usar programación dinámica en este caso. Y bueno, aquí hay más ejemplos de cómo se puede caer en esto, pero eh, básicamente esa es la idea, que se puede plantear también una recursión y bueno, puede tener varias aplicaciones. De hecho, hay un ejercicio en la competencia de práctica que es como calcular las maneras diferentes de de un subárbol. Vamos a ver, ¿de cuántas maneras se puede crear un subárbol de tamaño n binario? Entonces, por ejemplo, si hay 3 nodos, eh, una opción es así, otra opción es así, otra opción es así. Otra opción es así. Entonces, se puede hacer una función recursiva donde el tamaño de un árbol de tamaño 3 dependa de los tamaños de los árboles más pequeños. Eso se va a hacer un video para explicar ese ejercicio en particular, pero ahí también hay una oportunidad de aplicar programación dinámica porque se está tomando los subproblemas para calcular eso. Y bueno, tal vez para finalizar, lo que podríamos decir es que programación dinámica se le conoce también como fuerza bruta inteligente. Es decir, realmente cuando calculamos por ejemplo, esto de la subsecuencia más grande, lo que terminamos haciendo también es probando todo. Lo probamos todo, pero no lo probamos tal vez más veces de las necesarias. Sí aclaro que hay un algoritmo más eficiente para calcular esto, con una estrategia que se llama greedy o voraz, digamos. Pero, digamos, en cuanto a lo que es los elementos de fuerza bruta aquí, nunca estamos como volviendo a calcular un subproblema una vez que ya lo hicimos. Entonces, por eso se le llama también fuerza bruta inteligente. Entonces, bueno, con eso estaríamos. Eh, espero que sea de utilidad. Y bueno, invitar de nuevo a lo que es la competencia de práctica, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.